Vamos a comenzar con la segunda parte de la placa activa. Bien, ya teníamos hecho el arco vestibular, el retenedor Adams, ¿sí? Uno de los resortes, que es el lineal simple o en S, ¿no? También llamado látigo. Ahora vamos a hacer el otro resorte, ¿sí? Que es el corbata doble, más conocido como simplemente corbata, ¿no? Entonces voy a marcar, como yo siempre les indico, ¿no es cierto?, en la parte más gingival posible, que tenga el ancho de aproximadamente unos 4 milímetros por lo menos, y que la superficie sea paralela, ¿no es cierto?, tratando de que la superficie sea paralela al eje longitudinal del diente, ¿no? Son esos principios, digamos, que teníamos en cuenta para la correcta acción, ¿no es cierto?, de los resortes. Vamos a agarrar alambre de 0,6. También puede ser en 0,5, ¿no? Está dentro del 0,5, 0,6. Son alambres muy delgados, ¿no es cierto?, que se utilizan para hacer este tipo de, de resortes, ¿sí? Cortamos un trozo, ¿sí?, de aproximadamente, más o menos deben ser, sí, 9 centímetros de alambre. ¿Qué pasa? Voy a marcar lo que corresponde al ancho, ¿no? El ancho, busco la parte media justamente del alambre y marco lo que sería, ¿no es cierto?, el ancho de justamente esa parte que marqué, ¿no? Esa parte gingival y de esos 4 milímetros que siempre les indico. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a doblar ya sea con la torre 1 de la IAM, o lo puedo hacer con la puntita de la angle. También es otro elemento que nos sirve muy bien, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos hecha la primera parte del 8, ¿sí? Vamos a dejar un poquito. Bien, la primera parte del 8. Vamos a hacer la otra parte. Ven que el alambre no se entrecruza. Los alambres se entrecruzan entre sí. Y ahora le hacemos en la parte final, ¿no? Vamos a hacerle las colitas retentivas. Hacemos una. Y vamos a hacer otra. Bien. Vamos a hacer nuevamente otro, así ya les queda más claro, ¿sí? Cortamos esos 8 o 9 centímetros como les decía, ¿no es cierto?, de alambre de 0,5, 0,6 o 0,5 si no tienen. Marcamos, repetimos el procedimiento. Marcamos el ancho, ¿no?, justo al nivel en el medio, ¿no es cierto?, del trozo de alambre que tengo. Voy a marcar el ancho que yo marqué en el modelo, ¿sí?, de esos 4 milímetros más hacia el gingival posible, y voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces, con la torre 1 de la IAN, ¿sí?, lo sujeto, ahí doblé, voy hacia la otra marquita, ahí lo doblo, ¿sí? Tengo la primera parte, ahí tengo la primera parte del 8, ¿eh?
Ahora vamos a hacerle la otra parte de ese 8 que corresponde al resorte. Acá los alambres se superponen. Ahí vamos. Y por último vamos a hacerle las colitas retentivas. Hacemos uno. Cortamos y aplanamos. Ahí voy a hacer la otra colita retentiva. Cierro esa colita que quede más cerrada. Así. Y ahora le voy a dar un ángulo, ¿sí? Voy a darle un ángulo entre el resorte en sí y las colitas retentivas. Sostengo el resorte y doblo, giro las colitas retentivas, de manera que de generar un ángulo, de manera de generar un ángulo entre el resorte y las colitas retentivas. Y ahora con un poquito de Zero Utility, me ayudo con un poco de Zero Utility para sostenerlo, como hice en el resorte anterior. Este doblez lo hago porque acuérdense que las colitas retentivas, el resorte, perdón, tiene que caer perpendicular, ¿no? Tiene que caer perpendicular al diente. Esta colita se dobló mucho, le voy a desdoblar un poco. Bien. Ahí le voy a mostrar la adaptación, cómo tiene que quedar el resorte, ¿sí? Fíjense la parte que contacta con el diente, ¿no es cierto? Donde dice la marca, lo más hacia gingival posible, ¿sí? Pero respetando el ancho ese de 4 milímetros por lo menos. Así es el resorte un poquitito más ancho, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es, fíjense, el ángulo entre el resorte en sí y las colitas retentivas. Ven que se forma, digamos, un ángulo para que el resorte caiga lo más perpendicular posible, ¿sí? Lo más perpendicular posible al diente, al eje longitudinal del diente, ¿no? Y las colitas retentivas justamente, esperen que a ver si se pone a foco, y las colitas retentivas se aproximen y se adapten a la mucosa, ¿no? Porque si no, si lo hacemos todo en el mismo plano, imagínense que esas colitas retentivas se proyectan, ¿no es cierto?, siguen hacia atrás y bueno, después para cubrir con acrílico nos queda una placa hiper gruesa, ¿no es cierto?, en ese punto, ¿no?, en esa zona. Entonces ahí dan los dos resortes, ¿sí? Ya tenemos los dos resortes hechos, el S y el corbata. Y lo que voy a hacer ahora va a ser el encajonado, que va a ser cubrir con cera rosa y dejar solamente las colitas retentivas, ¿sí? El encajonado, ¿no es cierto?, lo puedo hacer con, por ejemplo, con esta, con el otro extremo, ¿no es cierto?, de un lecrón, ¿sí?, con este tipo de cucharita. O lo puedo hacer directamente con el PKT, ¿sí? Yo lo voy a hacer con esta porque me gusta, porque carga un poco más de cera.
Inclusive, ¿sí? Voy a usar ahora también voy a usar la espátula de cera, ¿no? Que carga más todavía, ¿no? Así hacemos más rápido. Pasa que, bueno, no es tan delicada, ¿no? No nos permite meternos en tantas partes como nos permite las otras, que son más eh, pequeñas y nos permite un trabajo más puntual. Por eso ahora voy a cargar con cera con la cucharita esa que le comenté en un principio. Una cosa importante que tengan en cuenta es que los resortes estén en íntimo contacto con el diente, ¿sí? Por favor. Eso acuérdense. Que tenga contacto con el diente. No lo hagan separado, sino que tenga contacto con los mismos. La parte que tiene que apoye, ¿no? Contra el diente. Y otra cosa es que curan todo lo que sea Zero Utility, porque la Zero Utility tiñe la Zero Utility tiñe al acrílico, por lo tanto digamos que no esté expuesta, que no esté en contacto con el acrílico. Entonces por eso lo cubrimos con cera rosa. Ahora cuando termine de hacer el encajonado se los muestro. Que toda la parte alámbrica de los resortes, ¿no es cierto?, que quede cubierta con cera. Bueno, ya creo que tendría. Otra cosa importante es que el tema de las colitas retentivas, que no toquen la mucosa. Bien. Que no se les vaya, eso también les quería decir, que no se les vaya cera, ¿no? Que no se les vaya cera a las colitas retentivas, ¿sí? O sea, las colitas retentivas tienen que quedar libres de cera. Si se les llega a ir, nosotros recurran al bisturí, ¿no? Y sáquenselo con el bisturí. Por ejemplo, si quieren sacar parte de la cera, lo sacan con un bisturí. Bien. Alisamos la parte de arriba del encerado, ¿sí? Que no nos tiene que quedar, no tiene que quedar mucho sobrante de cera, ¿m?, por sobre el resorte. Entonces acuérdense, lo que estoy haciendo ahora es el encajonado, ¿no? El encajonado de los resortes. El encajonado de los resortes es un paso importante, ¿no? Porque
va a depender, ¿no es cierto?, que si está bien hecho el encajonado, también va a depender la correcta acción de los mismos, de los resortes. Debe ser una cobertura de cera acá, por arriba, así queda todo en el mismo plano. Ahí estoy alisando la cera. Muy bien. Bárbaro. Que esté plano, ¿no? El alisado de la cera que esté plano. Bien, le voy a mostrar ahora cómo queda este llamado encajonado, ¿sí? Tiene que ver que los resortes como que se transparenten, ¿no? Que se puedan como ver, o sea, apenas la cera es bastante superficial. Fíjense que la cera, ¿no es cierto?, cubre los resortes, se dejan las colitas retentivas, digamos, libres, descubiertas. Y la cera no es demasiado espesor, simplemente lo cubre, ¿no? Y le genera una prácticamente nada de capa por sobre el resorte, ¿sí? Cosa que el acrílico esté prácticamente apuntalando, ¿no es cierto?, después el acrílico apuntale, ¿no?, a dichos resortes. Plano, liso, el encajonado. Bien. Bien, voy a hacer ahora el VENAC, ¿sí? Vamos a hacer el VENAC. Que voy a borrar lo que había hecho equivocadamente de las marcas del Adams. Estos no van. Estoy borrando con la goma. Bien. Estoy sacando unas marquitas, ¿no es cierto?, que hice incorrectamente. Bueno, ahora vamos a hacer el VENAC, ¿sí? En el VENAC, digamos, le podemos gastar, sí, la punta de la papila interrentaria, un poquito, apenitas, ¿sí? No mucho, para que ahí, digamos, se nos meta la punta de flecha del VENAC, ¿sí? Gasté un poquito de la punta de la papila interdentaria entre premolar y molar. Y voy a agarrar el alambre de 0,9, ¿sí? Esto se hace en un alambre bastante más grueso, se hace en el alambre de 0,9. Bien, entonces vamos a empezar a hacer lo que es la punta de flecha del VENAC, ¿eh? La punta de flecha del VENAC, que es agarrar con la torre 1 de la IAM, lo doblamos y le vamos a generar esa pequeña puntita. No me gustó cómo quedó. Vamos a hacer otra. Siempre pongo los dedos para cortar. Bien. Entonces,
Ahí tenemos la punta de flecha, ¿no es cierto? Que es el alambre doblado sobre sí mismo, pero en una pequeña, una muy pequeña porción, ¿sí? Entonces, ahora tengo que doblar el alambre, ¿no? Hacia atrás y hacia abajo. Lo sostengo con la llave, ¿sí? Y lo doblo hacia atrás y hacia abajo. Con la angle le voy a hacer, digamos, el lanza activación, que ahora después se lo voy a mostrar, ¿no? Esa forma ovoidea que tiene el lanza de activación. Ahí tengo, digamos, la punta de flecha y la parte del lanza de activación. Ahora doblo al alambre, lo doblo inmediatamente sobre la punta de flecha. Yo lo que tengo que tratar de que el alambre se proyecte hacia la tronera, oclusal. Ahí me gustó, ¿eh? Bien, una vez que ya llego a la tronera oclusal, lo marco para doblarlo hacia el palatino. O sea, que lo que estoy doblando es para que se adapte a la tronera oclusal. Bien, y ahora lo que voy a hacer es marcar para doblarlo hacia abajo, hacia palatino. Y le voy a hacer como un triángulo. En la parte palatina voy a hacer como un triángulo. Ahí esta parte para que adapte sobre el palatino. Entonces voy a hacer un primer doblez sin medir, ¿no es cierto? Pero ya calculándole una buena extensión, hago el primer doblez. Ahora sí ya lo puedo ir probando y viendo cómo va quedando adaptado. Bien. Voy a adaptar un poco la parte palatina. O sea, van a ver que este retenedor, que en realidad es un resorte, ¿no? El Venac es un resorte. Tiene una parte que se dispone por vestibular y otra que se dispone por palatino, ¿no? Siempre tratando de que adapte lo mejor posible. Muy bien. Bueno, ahora lo voy a doblar al alambre, ¿no? Queda una forma triangular. Tiene una forma triangular que lo voy a doblar marcando, ¿no es cierto?, lo que sería el nivel de gingival del premolar. A la altura de la gingiva del premolar lo marco y voy a doblarlo. Como me queda por el lado de afuera, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar hacia el lado de adentro. Lo sostengo y lo paso hacia el lado de adentro. Y ahora le termino de dar, porque el Venac tiene que quedar adaptado
No, esperen que me equivoqué. Vamos a hacer una cosa. Volvamos atrás. Que el venac en realidad tiene que ir para el otro lado, no tiene que quedar, tiene que ir hacia el molar. Entonces vamos a... Yo también me equivoco, ¿vieron? Vamos a desdoblarlo y empezamos de vuelta. Que esto en realidad tiene que ir hacia distal, claro. Así que lo vamos a doblar hacia atrás. Ahí, tiene que ir hacia atrás, hacia distal, ¿ven? Entonces, ahora lo que sería por gingival del molar, ¿no es cierto? Porque los resortes Venac, digamos, son resortes distalizadores, ¿no? Distaladores. Ahí hago lo mismo, voy a formar ese triángulo. Esta parte tiene que quedar atada por gingival del molar. Lo doblo. Pero como me queda por fuera, yo quiero que me quede al lado de que contacte con el diente. Entonces lo sostengo y lo paso hacia el otro lado, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es con la media caña, voy a darle la forma porque queda una parte, el extremo, ¿no es cierto? Queda adaptado en lo que es en la tronera mesiopalatina, ¿no? En la tronera mesiopalatina del molar. Está muy largo. Ya antes que probarlo, ya sé que está muy largo. Bien, vamos a ver cómo va calzando. Muy bien. Quedó muy bien. Quiero doblar un poquito la puntita. Esta punta del que queda libre, el extremo libre que yo le digo, ¿no? Tiene que meterse, ¿no? en la tronera. Tiene que meterse en la tronera mesiopalatina del molar. Ahí ya se los muestro. Bien. Les paso a mostrar, digamos, la disposición que tiene que tener el Venac. El Venac, digamos, se mete en la punta de flecha del Venac, como pueden ver, se mete, digamos, en la tronera mesiovestibular del primer molar, ¿no? En este caso, bueno, porque yo decidí, digamos, que vaya ahí. Eso depende, digamos, de qué pieza sea, ¿no? A ver si lo vemos ahí. Bueno, ahí se ve, digamos, cómo está la punta de flecha metida en la tronera, ¿no? Yo había gastado un poquito la punta de la papila interdentaria. Acá tenemos el lance de activación que queda separado de la mucosa, ¿no? El lance de activación del vena queda separado de la encía mucosa. El alambre se proyecta, como pueden ver, hacia oclusal, pasa por oclusal, ¿no? Pasa por oclusal. Después dobla hacia palatino y forma como un triángulo, ¿ven?
forma como un triángulo. Algunos lo hacen redondeado, ¿sí? A mí me gusta hacerlo así, con forma triangular. ¿Qué pasa? Después, eh, digamos, en la parte distal del molar, como pueden apreciar, hay otro doblez, ¿no? Hay otro doblez y se proyecta el alambre, ¿no es cierto? Se proyecta el alambre, ven, hacia la tronera mesio palatina, que yo les decía, ¿no? Se proyecta hacia la tronera mesio palatina. Eh, para terminar bien metido con la punta, ¿no? En la tronera esa que les indicaba. Ese es un extremo libre que ahora van a ver que lo voy a cubrir con cera. Toda esa parte, digamos, final que abraza al molar, lo voy con el PKT, ¿sí? Lo voy a cubrir con cera, porque eso, digamos, después tiene que quedar disponible para activar. Entonces eso lo voy a cubrir con cera y le voy a poner cera también, ¿no es cierto?, a toda la parte de que es, a toda la parte vestibular. Toda esta parte también le voy a poner cera. Acá al alambre que pasa por oclusal también le pongo cera. Que es lo que voy a hacer ahora. Con el PKT entonces le decía que le voy a poner a la parte del extremo libre ese que nos queda. Pero después a la parte vestibular lo voy a poner con la espátula de cera, ¿no es cierto? Cosa de cargar más cera. ¿Ven? Ahí. Una cosa importante que la punta toque, ¿no? Importante que tenga contacto. Asegúrense de que tenga contacto la punta de flecha del venac, ¿no? Que tenga contacto bien en su lugar. Bien, entonces le pongo cera también a lanza, ¿no? Cosa de que después no se nos vaya el acrílico en esta zona. Ven como le pongo cera a lanza. Pónganle cera, ¿saben qué? A las caras oclusales, ¿sí? De todos los dientes. Pónganle cera así, inclusive el alambre, para que después el acrílico no se nos meta ahí en la cara oclusal y se nos rompa el diente, ¿sí? Vamos a ponerle entonces, acá me falta un poquito todavía, acá al premolar. Entonces en todas las caras oclusales póngale cera para evitar que el acrílico se nos quede, se nos meta, ¿no es cierto?, en dichas caras, ¿no? Y eso después por ahí genera la rotura, ¿no es cierto?, de los dientes, ¿sí? Como les decía, la última parte, ¿no es cierto?, lo voy a, con el PKT, con un PKT voy a agarrar y ponerle cera, voy a ponerle cera, digamos, a el extremo libre del venac, ¿sí? Acuérdense, en realidad esto se llama resorte venac, es el resorte venac. Bueno, y rápidamente, antes que se me termine el tiempo del video, ¿sí? Ahí ya tengo cera, ¿no es cierto?, en la parte, en el extremo libre, porque eso, digamos, después se tiene que activar de un venac. Acá solamente lo vamos a usar como resorte, ¿sí? Pero los venac tienen la función de distalizar, aunque si lo hacemos en forma inversa, ¿no?, mesializan. Eso lo vimos en la teoría. Bien. Vamos a poner un poquito de cera acá a nivel de lanza, ¿no?, que sea escurrido. Ahí está. ¿No? Para evitar que el acrílico se nos meta ahí.
Bárbaro. Bueno, ya tenemos todas las partes alámbricas, las tenemos confeccionadas, ¿sí? El arco, los resortes. Bueno, ahora nos queda la ubicación del tornillo, ¿sí? Nosotros tenemos el tornillo de expansión transversal, ¿sí? El tornillo de expansión transversal, que es este, que para el maxilar superior, como ya les dediqué, bueno, en la clase lo hemos visto, pero van a ver que tenemos tornillo de expansión para el maxilar superior y para el maxilar inferior, y ustedes pueden notar que para el maxilar inferior es un poquito más pequeño, ¿no? Es un poco más pequeño, y el del maxilar superior, ¿no es cierto?, es de mayor tamaño, un poquito más grande. Es la única diferencia. Bien. Eh, bien. Hay los tornillos, digamos, tienen una ubicación particular, ¿no? Van a ver que tiene una flechita y esa flechita tiene que mirar, apuntar hacia mesial, hacia adelante. Eso ténganlo en cuenta, ¿eh? La flechita a veces está o bien puesta en el tornillo o a veces está, ¿no es cierto?, en el plástico vertical, ¿no? Ahí tiene una pequeña flechita, ¿no es cierto?, que me dice que esto va para allá. Tiene que apuntar, la flecha tiene que apuntar hacia mesial, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Esta parte, ¿no es cierto?, la parte que, que apoya el tornillo, tenemos que hacerlo de manera que quede lo más próximo, ¿no? El tornillo tiene que quedar lo más próximo a la mucosa, a la encía, ¿no? Por lo tanto, muchas veces estamos obligados a recortar esta parte, ¿no es cierto?, la parte de abajo del tornillo, la recortamos para justamente que no quede tan separado de la mucosa, porque si queda muy separado de la mucosa, ¿qué pasa? El primero, que el tornillo no actúa del todo correctamente, y segundo, que nos queda una placa acrílica demasiado gruesa, ¿no? Entonces, para evitar esos inconvenientes, lo que tenemos que hacer es que el tornillo quede lo más próximo a la mucosa, lo acercamos lo más posible a la mucosa. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, acá por ejemplo yo veo que tendría que ir más profundo, ¿no? Tengo todavía posibilidad de que vaya más para abajo. Para ubicar el tornillo hay que tener en cuenta que tiene que dar a la altura de los premolares, ¿sí? Tiene que estar a la altura de los premolares. A mí preferentemente me gusta a la altura del segundo premolar, ¿sí? A la altura de los segundos premolares es la posición que más me gusta, ¿no es cierto?, en el tema de la ubicación del tornillo. Voy a cortarle, ¿sí?, con cualquier cosa. Voy a cortar puede ser con el alicate, o puede ser con el bisturí, el cúter, ¿no?, o la trincheta. Le voy a cortar una parte de la parte esta de abajo, ¿no?, para que se aproxime más el tornillo, ¿no?, para que se acerque más el tornillo a la... No, perdón, era este es el inferior. Voy a agarrar, este es el superior. Entonces voy a cortar para que se aproxime. La parte cortita la voy a cortar para que quede lo más próxima posible a la encía o mucosa, ¿sí? A veces lo que uso, ¿no es cierto?, es también el cúter o trincheta. Le voy sacando, como pueden ver, la parte inferior, ¿no? Le saco para que se acerque más a la encía. Ahí ya lo tendría, ¿sí? Y lo sostengo con un cachito de Zero Utility. Lo voy a sostener con un cachito de Zero Utility. Apenitas, ¿eh? Fíjense que es un chiquitín de Zero Utility que es para sostenerlo. Bueno, fíjense para dónde está la flechita, ¿sí? Esta está para allá. Bien, lo pongo así. Y a la altura de los premolares, a la altura de los premolares, más tirando hacia el segundo premolar, un poquito más hacia atrás, ahí voy a ubicar el tornillo, ¿sí? El tornillo lo pongo de manera que coincida correctamente con la línea media, ¿sí?, que esté alineado con la línea media, a la altura de los premolares, preferentemente a nivel del segundo premolar, cosa que quede
un poquito más profundo. Bien, y ahora, ¿qué hago? Con el PKT, con el mismo PKT, voy a agarrar y lo voy a fijar con cera, ¿sí? Hay otros que le hacen un agujero al yeso. Bueno, a mí me gusta fijarlo de esta forma y es muy práctico. He hecho miles de plaquitas y no hay ningún problema, no se despega, salvo que uno lo golpee sin querer. Pero ya de esta forma nos queda perfectamente ubicado el tornillo. Sí, recuerden que el tornillo tiene que estar bien alineado y bien alineado con respecto a la línea media, ¿no? Y lo más profundo posible, o sea, lo más próximo a la encía o mucosa, ¿sí? Porque de esa forma va a actuar correctamente y el acrílico nos va a quedar más delgado. ¿Qué otra cosa que es el tornillo? Bueno, esas son las cosas más importantes, ¿no es cierto? Que les voy a mostrar cómo queda el tornillo. Bien, si pueden apreciar cómo está alineado con respecto a la línea media, ¿no? El tornillo a la altura de los premolares, más tirando hacia el segundo premolar, ¿vieron? ¿Mm? Y como lo fijé con cera rosa, no excesiva cera rosa, sino un poco, ¿no es cierto? Que fije, digamos, el plástico inferior, ¿no? Que lo fije al modelo. Obviamente que esto lo tenemos que hacer cuando la cera está, perdón, cuando el yeso está seco, ¿no? Después ya se complica y directamente si se despega después el tornillo, lo que hay que hacer es pegarlo con la gotita, ¿no? Si ya se trató. Bien, ahí fíjense que están todas las partes alámbricas fijadas con cera, con cera rosa, excepto obviamente todas las colitas por palatino, acuérdense que nada, ¿no? Excepto, digamos, el encajonado que hice de los resortes y bueno, la cera que le puse para fijar el tornillo, pero después nada más, nada de cera. Y por supuesto, bueno, la cera que le puse en el extremo libre del resorte Venac. Ya ahí está en condiciones de hacer el acrilizado, ¿sí? A partir de ahora, digamos, quedaría hacer el acrilizado de la placa activa. Ya está, todas las estructuras que deben hacer ya están realizadas en esta instancia. Bueno, hasta el próximo video.